La legislatura registra una asignación de $5,5 millones para la contratación de personal de apoyo para los 137 asambleístas, quienes tendrán su primera sesión oficial el próximo 20 de noviembre. Los cabildeos para definir las alianzas continúan. Fue el turno del legislador social cristiano por Galápagos, Lenin Rogel, quien entregó su documentación para que pueda ejercer funciones como asambleísta. Dejó en claro la postura del partido sobre la búsqueda de acuerdos políticos en los cuales esté de por medio la estabilidad de la fiscal Diana Salazar. Porque creemos que no reúne las condiciones para que eso ocurra en este momento. Y que se mantiene como primera opción para la presidencia del Parlamento su colega Henry Kronfle. El Partido Social Cristiano y obviamente otros partidos también coinciden que es el mejor perfil por su experiencia. En cuanto a lo organizativo, se ratificó para el 20 del presente mes la primera sesión del Parlamento. Está por definirse el día para la posesión de Daniel Noboa Acín y Verónica Abad como presidente y vicepresidente de la República respectivamente. Eso sí puede variar si es que no existen recursos en el Consejo Nacional Electoral. Se podría hacer el día 30, pero eso se tendría ya que definir en su momento, tomando en consideración también de que realmente la sesión inaugural de la Asamblea se realice el 20 de noviembre, porque necesitamos como Asamblea el tema logístico, el tema dejar todo a punto para que la transmisión de mando sea como tiene que ser. Para esas dos fechas habrá un refuerzo en el dispositivo de seguridad. Este es un operativo especial y efectivamente nuestra institución está preparada para hacerlo. 120 policías están designados para la seguridad en la sede de la función legislativa, que cuenta con una asignación del Ministerio de Finanzas de $5,5 millones para la contratación de personal de apoyo para los 137 asambleístas. Javier Ceballos, Noticias 7. Y otro dato importante es que están redoblando la seguridad dentro de todo el edificio legislativo y el perímetro tras los acontecimientos que tuvimos que atravesar durante las elecciones para el nuevo presidente y los nuevos asambleístas. Recordemos que hubo varios atentados y ataques tanto a legisladores de amenazas como evidentemente el asesinato de Villavicencio, y por eso consideran que hay asambleístas electos que van a ser posesionados que tienen alto nivel de riesgo y por eso tienen que proteger toda la asamblea para que no vaya a existir ningún tipo de incidentes. Eso en lo que sí podemos hablar de un legislativo muy corto, porque sabemos que va a durar tan solo 16 meses. Así es, y que tienen también a la cola muchos proyectos de ley que incluso fueron presentados en el anterior periodo, pero todo se está ultimando, ya lo veíamos entonces en esta nota, para el 20 de noviembre. Es importante entonces conocer cómo se van pues conformando estas alianzas, estos acuerdos, porque el día 20 de noviembre van a tener que elegir al presidente de la Asamblea, presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Recordemos incluso cuando se posesionaron en el 2021, cuando fue entonces la Asamblea Nacional, hubo también, digamos, una sesión bastante larga en la Asamblea Nacional para delegar o para elegir a Guadalupe Llori como la presidenta de la Asamblea en ese entonces, y de aquello entonces nos queda la experiencia de que seguramente el día 20 de noviembre vamos a tener más de 4 horas viendo cómo se desarrollan pues estos acuerdos, estas alianzas para las votaciones dentro del legislativo. Claro, porque son 70 votos que se necesita para elegir al nuevo presidente o presidenta, y si no se los consigue en la primera moción, tienen que continuar hasta que exista alguien. Candidatos firmes, sabemos que está Henry Kronfle del PSC, que se mencionaba, ya lo escuchamos en el reportaje, iba a tener apoyo del correísmo bajo ciertos, no son parámetros, ciertas condiciones, pero es muy posible también, compañeras y amigos televidentes, que el correísmo plantee un candidato y que de gustarle a los demás, sobre todo a los independientes, podríamos tener entonces un presidente de la Asamblea que sea afín a la Revolución Ciudadana. Y ahora vamos a conocer cómo va conformándose el gabinete de ministros del presidente electo Daniel Noboa. En la siguiente nota detallamos los altos funcionarios ya designados y el perfil que se requiere para quien ocupe el Ministerio de Gobierno. Hasta el momento, el presidente electo Daniel Noboa ha confirmado los nombres de 6 ministros de Estado. Sonsoles García como ministra de Producción, Gabriela Sommerfield en calidad de ministra de Relaciones Exteriores, Roberto Luque, ministro de Transporte, Franklin Palacios, titular de la cartera de Agricultura, Saria Moya, ministra de Economía, e Iván Carmignani, secretario general de Comunicación. Uno de los sectores más complejos es el campo de la política. ¿Qué destrezas debe manejar quien sea designado o designada en el Ministerio de Gobierno?
El académico Diego Pérez cree que Daniel Noboa debe elegir a alguien con capacidad de construcción de política pública y ser un hábil negociador para concretar acuerdos. Al existir una asamblea fragmentada, los espacios de negociación tienden a ser muy restringidos. Diálogo que en lo político no debe descuidar el de establecer una cercanía mayor con un actor político clave, el sector indígena, y con una de sus principales organizaciones, la CONAIE. Va a pasar mucho por lograr construir justamente ciertas líneas de comunicación que garanticen algún tipo de respuesta a ciertas demandas significativas, ¿no? El entrevistado considera finalmente que el ministro o ministra de gobierno debe tener una vinculación más directa en temas de seguridad, es decir, una coordinación estrecha con el Ministerio del Interior, porque los acuerdos políticos también deben ir por este andarivel. Javier Ceballos, Noticias 7. Y bueno, la noche de ayer también se conocieron 2 nombres más que integrarán el gabinete presidencial. El equipo de prensa de Daniel Noboa presentó a Andrea Arrobo como su ministra de Energía y Minas. La futura funcionaria tiene 33 años y tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de los Hemisferios de Quito, además de un posgrado en Organizaciones Internacionales y Cooperación Internacional en la Universidad de Barcelona, esto en España. Andrea Arrobo ocupó varios cargos hasta el 2017 en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Ella tendrá que trabajar directamente con el tema energético. Suministro de electricidad en el Ecuador, que es el problema actual que estamos sufriendo, es una de sus principales funciones, pero también continuar con el tema petrolero serán entre las competencias que deba abordar entonces Andrea Arrobo. Así es, y lo que tú dices, en el tema petrolero hay que recordar que se tiene ya entonces que iniciar con la consulta popular que había dicho que se deje bajo tierra el petróleo en el Yasuní ITT. Eso será también incluso una de las cosas que deberá hacer, o estos retos que tendrá la nueva ministra. El desmantelamiento, sobre todo del Petroecuador en esa zona del ITT. El segundo futuro ministro, queremos contarles que fue anunciado anoche, es el periodista deportivo Andrés Guzmán, quien será designado como ministro del Deporte. Este será el segundo cargo público que ocupe Guzmán. Él también, conductor de televisión, es licenciado en comunicación social y cuenta con estudios de liderazgo en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Ha sido productor y entrevistador en programas deportivos y de otros ámbitos, mientras que en la función pública fue concejal de Guayaquil y presidió la Comisión de Deportes y Medio Ambiente en ese cabildo. También fue candidato a, perdóname, Meche, solo para un dato nuevo. También fue candidato a prefecto del Guayas en los últimos comicios seccionales. Quedó en el tercer lugar, de hecho, con el 15% aproximadamente. Además, Guzmán ha realizado labor social en organizaciones benéficas y fungió como embajador de al menos 5 organizaciones sin fines de lucro enfocadas en ayuda a personas de escasos recursos. Meche, por favor. El periodista es el octavo integrante confirmado del gabinete ejecutivo y el cuarto hombre del equipo. Según ha mencionado, la paridad de género se cumplirá rigurosamente dentro del ejecutivo. ¿En qué tiene que trabajar Andrés Guzmán en este año en funciones? Un tema muy importante, los Juegos Olímpicos de París 2024, ya no en el tema de quiénes van a clasificar, quizás el alto rendimiento, los entrenamientos previos, no es necesariamente eso, sino en toda la logística de enviar a nuestros deportistas a París, que tengan todo listo y podemos tener una buena participación. Eso es fundamental y es lo primero que tienen que trabajar. Los recursos claves para en la parte del entrenamiento también, todo lo que necesitan en la preparación previa a estos Olímpicos del 2024, que tengan todo el contingente necesario que como deportistas necesitan. Y todos los días casi todos los días estamos conociendo un ministro nuevo, así que posiblemente hoy vaya sorpresas. ¿Qué nos falta, ministro de Gobierno? Así es, y continuando con lo que sucederá para la nueva administración como parte de su gira en Estados Unidos, el presidente electo Daniel Noboa brindó nuevos detalles sobre su plan económico para los 18 meses de gestión. Entre ellos está una reforma tributaria sumada a solicitar más financiamiento por parte de los multilaterales. Estas son fotografías de las reuniones que el futuro mandatario ecuatoriano tiene en Nueva York para buscar inversiones. La última fue con los representantes del banco estadounidense Barclays, a quienes les planteó la propuesta que anunció esta semana, una reforma tributaria.
La reducción y el ordenamiento de la carga tributaria nos permitirá ser más competitivos frente a los países vecinos. Una vez que se posesione la Asamblea Nacional, Noboa tiene previsto entregar un proyecto de reformas en el que impulsará lo siguiente. Reducir los impuestos como un incentivo para las empresas que contraten talento y mano de obra ecuatoriana. Reduciré el IVA a los materiales de construcción al 12%. Legisladores de la agrupación política ADN, con la que Noboa llegó a Carondelet, no han brindado mayores detalles de cómo será la reforma tributaria, tema que deberán abordar cuando el presidente electo retorne al Ecuador. Y es que parte de la gira en Estados Unidos también es buscar inversiones, como lo señaló ante el FMI. Tuvimos un encuentro con el Fondo Monetario Internacional para impulsar la agenda económica del país y fomentar la inversión extranjera. A propósito de esto, Noboa solicitó un préstamo puente, es decir, financiamiento a corto plazo, para evitar caer en un default de la deuda en 2026. Sobre ello, el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha opina que... Tiene una preocupación, digámoslo así, de que se requiere el apoyo internacional para evitar ese escenario, que sí podría, porque hay estimaciones que solo en servicio de la deuda pública en el 2025-26 podría llegar a los 9.000 millones de dólares. Hoy está alrededor de 4.000 millones de dólares. Que el FMI y otros multilaterales desembolsen nuevos préstamos sí sería factible. Tiene una línea de crédito que podría ser de emergencia económica. Eso también creo que lo podemos discutir en las próximas semanas para ver qué línea puede adaptarse, porque de alguna manera hay que recordar que tomamos un crédito en el 2020 por 6.200 millones de dólares y es como el cupo de crédito. No es que el FMI tiene todo el dinero y me va a decir, tome Ecuador. Todas las gestiones que realiza en Estados Unidos el futuro jefe de Estado cuentan con la presencia de Saraya Moya, quien será su ministra de Economía y Finanzas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Todo a ver, la propuesta de Daniel Noboa, económicamente hablando, es: vamos a reducir impuestos, no vamos a subirle a la población, pero además se va a disminuir del 12 al 5%. Su propuesta, el IVA del 12 al 5%, pero no a todos, sino únicamente a un sector industrial. Eso es lo que él está planteando, pero recordemos que no es que él puede llegar, Daniel Noboa, y mediante un decreto establecerlo. Tiene que haber un proyecto de reformas, y la Asamblea Nacional Nueva tiene que aplicarlo, acogerlo, si es el caso, aprobarlo, pero para ello, vamos al tema anterior, tiene que haber consensos y quizás un grupo que lo pueda apoyar, porque todo proyecto se aprueba con más de 70 votos. Y tiene que existir tiempo para que pueda presentarse esa aprobación. Así es, 7 de la mañana con 15 minutos y ahora les contamos que tras el reclamo de alcaldías y prefecturas por deudas pendientes, el Ministerio de Economía informó que ha transferido 8.246 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados desde mayo del 2021 hasta la fecha, priorizando, ha dicho el Ministerio, el pago de deudas históricas, pues de este valor, 690 millones de dólares corresponden a deudas pendientes entre el 2015 y 2020. Además, la Secretaría de Estado aclaró que el país ha enfrentado shocks externos, como la disminución de ingresos petroleros, generando un 30% menos de ingresos respecto al presupuesto inicial de 2023. Sin embargo, pese a este escenario, las acciones implementadas por el gobierno permitieron que los GATS tengan un impacto del 1,2% con respecto al ajuste automático realizado en el tercer cuatrimestre del año. Recordemos que los gobiernos provinciales, las alcaldías también y los consejos parroquiales habían dicho que o había una respuesta clara o iban a empezar movilizaciones pacíficas, eso sí, no muy grandes, pero bueno, esta es ya entonces la respuesta que está dando el gobierno nacional y habrá que conocer hoy miércoles qué es lo que dice el CONGOPE, la CONAGUPARE y la AME sobre si quedan conformes con lo que les están diciendo y con estos acuerdos o continuarán con sus presiones para poder tener los recursos que necesitan, sobre todo porque estamos terminando el año fiscal y hay presupuestos que necesitan pagar. Así es, y ahora les contamos que con 6 votos a favor y 1 en contra, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Javier Torres como el nuevo Contralor General del Estado. El organismo remitirá el informe a la nueva Asamblea porque ahí es donde debe posesionarse apenas entre en funciones.
Superadas todas las trabas y después de más de 2 años, finalmente Ecuador tiene un nuevo Contralor General del Estado. Este cargo lo ocupará Javier Mauricio Torres por ser el mejor puntuado de los 103 candidatos. Puntaje de méritos 49, puntaje de oposición 42, calificación final 91. La moción para proponer a Torres como Contralor vino del vicepresidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, que recibió el apoyo de la presidenta del organismo y otros consejeros. Porque después de más de 2 años de postergaciones y el paso de varias administraciones, finalmente este Consejo designa a una autoridad de control. Y mi voto será a favor por un contralor que no esté vinculado, como es este caso al parecer, a ningún partido político y que responda a los intereses de la ciudadanía. Quien no estuvo de acuerdo y votó en contra fue el consejero Augusto Verduga, que criticó una supuesta falta de transparencia en el proceso e incluso en la fase de recalificación. Esta falta de transparencia dificulta que los candidatos y la ciudadanía en general comprenda cómo se tomaron las decisiones al interior de ese cuerpo colegiado. Y esto evidentemente ha generado inquietudes legítimas sobre la imparcialidad de todo este proceso. De paso, anunciaron medidas para que las acciones de protección con medidas cautelares no frenen los nuevos concursos para designar autoridades. Esta administración realizará una petición formal a la Corte Constitucional del Ecuador para que emita un pronunciamiento que pondere el derecho de los postulantes y de toda la ciudadanía. Esta resolución se notificará al mismo Javier Torres, así como a la Asamblea Nacional, para que apenas entre en funciones, posesione al nuevo Contralor General del Estado. Edison Saavedra, Noticias 7. Y Javier Torres reemplazará al actual Contralor subrogante, recordemos Carlos Riofrío, quien felicitó ya por su designación. A continuación les presentamos un perfil de la nueva autoridad. Una vez conocido que Javier Mauricio Torres Maldonado asumirá la Contraloría General del Estado, el Contralor subrogante Carlos Riofrío, a través de un comunicado, felicitó a la nueva autoridad por su designación y además señaló que la institución se enorgullece que un funcionario de carrera tome la posta en la conducción del organismo superior de control para dar continuidad técnica, sistemática y apegada a la legalidad a los procesos de auditoría gubernamental y de juzgamiento. ¿Pero quién es Mauricio Torres Maldonado? Nacido en Loja, tiene 52 años y es abogado e ingeniero comercial graduado de la Universidad Nacional de Loja. Ha trabajado como asesor y especialista de servicios legislativos en la Asamblea Nacional. También como especialista técnico de capacitación en la misma Contraloría General del Estado y ha sido coordinador de gestión de conocimiento en la Fiscalía. En entrevista con nuestro noticiero, Javier Torres indicó que dentro de la institución existe un porcentaje de empleados que estarían auspiciados por ciertos grupos políticos. Entonces eso va a cambiar, porque yo voy a poner mano dura, voy a poner orden. De ahí el 99% personal debe estar tranquilo, más bien deben estar conscientes en que viene un trabajo muy duro y en que van a trabajar en la institución que va a tener el mejor prestigio. Además dijo que no está de acuerdo en la propuesta llamada Tribunal de Cuentas, planteada por Pablo Celi. Imagínese, es un modelo donde tendrán que toda decisión tomar por mayoría. Tocará estar negociando los votos para poder sacar un informe inclusive, y eso no debe ser así. Recordemos que el último contralor que fue designado a través de concurso público fue Carlos Polit, que asumió el cargo en 2017, pero fugó a Estados Unidos tras ser vinculado a casos de corrupción con la constructora Odebrecht. En su reemplazo subió Pablo Celi, que fue sentenciado a 14 años de prisión en el caso Las Torres. Después asumió Valentina Zárate, pero renunció en junio del 2021. Desde entonces, Carlos Riofrío ha subrogado la institución y lo hará hasta la posesión de Javier Torres. Edison Saavedra, Noticias 7. Y usted se preguntará, ¿qué es la Contraloría? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? Bueno, para tenerlo muy claro, es la institución pública que se encarga de examinar, de evaluar y sobre todo de supervisar el correcto uso de los fondos públicos del Estado, tanto en entidades estatales como también en empresas privadas que utilizan, evidentemente, valga la redundancia, dinero público. Hacen auditorías, asesoría y determinan cuando se está aplicando correctamente o no. En otras palabras, es la máxima autoridad de un Estado para el control fiscal. Evitar entonces que haya dinero que se utilice en corrupción, coimas
etcétera, y por eso es un puesto muy importante. Clave, ¿no es cierto? Justamente para poder se ha demorado muchísimo, muchísimo la elección entonces de este nuevo contralor y tenemos a dos entonces que incluso tienen procesos judiciales abiertos, ¿no? Pablo Celi y Carlos Polit por esos temas. Pero ahora quiero que me acompañen hasta el wall que tenemos aquí atrás porque hace pocos minutos, hace 40 minutos exactamente, el presidente Guillermo Lasso ha dado nueva información sobre estos cortes de energía que se han dado hace algunas semanas. Ahí tenemos entonces el tuit del presidente Guillermo Lasso, esto en la red social, antes llamada Twitter, ahora X, y dice: queridos ecuatorianos, sobre la situación energética del país, les informo lo siguiente. Desde ayer empezamos a recibir la energía de Perú entre 30 y 35 megawatts diarios hasta un máximo de 50 megawatts, que es la capacidad de la red de transmisión. Desde la semana pasada, Colombia vende a Ecuador 10.000 megawatts, lo que significa una entrega de energía de entre 350 a 450 megawatts, como se acordó con el presidente Petro. La central térmica Termoesmeraldas 1 empezó a funcionar el sábado 4 de noviembre, suministra 125 megawatts al Sistema Nacional Interconectado. Empezó además el proceso de licitación de la empresa eléctrica Quito y las distribuidoras para incorporar energía eléctrica emergente por 465 megawatts. Las ofertas se recibirán hasta el 11 de noviembre y la adjudicación, conforme al cronograma, se realizará el 17 de noviembre. Se espera que estén en operatividad entre mediados y finales de diciembre. En los próximos días se iniciará la licitación para la importación de gas. Para Termogas Machala aportará 100 megawatts. CNEL incorporará hasta la próxima semana 20 megawatts a la red nacional de energía. Se emitirán además títulos habilitantes y otras autorizaciones en favor de generadores privados por un estimado de 200 megawatts con ingresos progresivos. Lo que además dice pues el texto del presidente Guillermo Lasso es que a estas acciones se suma la mejoría en las condiciones hidrológicas en Coca-Codo Sinclair, Mazar y Paute debido al inicio de las lluvias en la Sierra Sur. El gobierno, dice el mensaje, evaluará de forma permanente la situación energética para determinar la reducción o el fin de los racionamientos de energía eléctrica en todo el país. Este es el registro entonces que ha dado hace 40 minutos del presidente Guillermo Lasso, pero Lauta, tenemos incluso otra información del presidente que se ha publicado hace menos de 15 minutos en esa misma red social. Así es, producción, si me ayuda con el siguiente mensaje, que es en temas de seguridad. Recordemos que en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil hubo un enfrentamiento ayer, entre el lunes y martes, entre los PPLs en dos pabellones que se estaban, como dice el término coloquial, dando bala, según lo que había confirmado el SNAI. Y lo que ha dicho ahora el presidente Guillermo Lasso es que hoy, miércoles, Fuerzas Armadas y la policía, en coordinación con el SNAI, intervienen en la penitenciaría en Guayaquil y con el personal militar y policial se está realizando el registro de control de armas, municiones, explosivos y objetos prohibidos al interior de este centro. Cito al presidente Lasso: vamos a seguir con estos controles hasta el último día de gobierno, que ya conocemos todos, será a finales de este mes, como un mecanismo de enfrentar la corrupción del sistema y desarmar a las organizaciones criminales que operan dentro de los centros. Es lo que dice el presidente Guillermo Lasso en esta pesquisa dentro de la penitenciaría. En las siguientes horas conoceremos qué objetos prohibidos han encontrado, armas, fusiles, como en otras ocasiones, y posiblemente artículos electrónicos que ingresan de manera clandestina, en muchos casos por la corrupción, por las coimas, tanto a los agentes penitenciarios como a otro personal administrativo. Eso se está investigando, por cierto. Allí vemos el video tras el amotinamiento en la penitenciaría, que no tuvo fallecidos en buena hora, pero sí 2 PPL heridos en estas últimas horas de enfrentamientos, que ya está controlada la situación, por cierto. En Quito se establecieron 8 indicadores para medir la calidad del sistema de transporte urbano. En las calles, los usuarios consideran que sí es necesario tomar acciones porque el servicio no cumple las expectativas. El pasaje de bus en Quito ya subió de precio, pero el servicio sigue igual, denuncian los usuarios. Los asientos manchados, rotos, todo, y cochinos. Otro problema es que pasen a la hora programada o que al conductor le apetezca abrir la puerta de entrada, como nos relata esta señora. Bueno, el bus se fue y no paró.
Es un problema ya que hay siempre, ¿no? Porque la gente generalmente coge donde no son las paradas. Y cuando hay bastante gente y cuando está un poquito de 1 o 2 personas ya no llevan. En buena hora, al segundo intento, se pudo subir. Los estudiantes también se han sentido afectados. Es que si no tiene uniforme no le cobramos medio, es que el uniforme o carnet, tarjeta piden y es como que, o sea, ¿por qué piden? O sea, estoy diciendo que soy medio, o sea, soy menor de edad y todavía me quieren cobrar más. Este joven esperó más de 10 minutos a su bus, mientras contaba más anécdotas. Como que aprovechan, uno se les da una moneda grande y no le devuelven el vuelto correcto que es. Según el municipio de Quito, hay 27 indicadores para evaluar la calidad del servicio. 8 de ellos son fundamentales, como a que se cumplan los tiempos de viaje, a que la salida entre el origen de la ruta al final de la ruta se cumplan los tiempos de viaje, que no esté el conductor esperando, ¿no es cierto?, o parándose media hora en algún lugar para esperar pasajeros. Otros son la velocidad de las unidades, los desvíos o los siniestros en los que participan. El argumento para segregar las mediciones es porque con estos 8 indicadores es enfocarnos en aquello que sí va a generar un cambio en el transporte público. Lo otro, lo que no es negociable, simplemente no es negociable, lo vamos a mantener y lo vamos a controlar. Víctor López lleva años trabajando como despachador de buses en la Amazonas y Eloy Alfaro. Asegura que en su turno sí se cumplen los horarios de circulación de las unidades. Vienen bien, cogen los pasajeros aquí en la parada y las busetas tienen un intervalo que deben cumplirse, lo cumplen. Eso se controla, que todos lo hacen. La parada está ubicada al lado del Ministerio de Agricultura y su labor, cuenta, es evitar el mal servicio. Se cumple normalmente, ¿no? Porque si alguien comete el error de faltar al servicio, de dar un buen servicio, valga la redundancia. 35 centavos cuesta el pasaje en Quito, pero lo que ansían ciudadanos y autoridades es que el traslado no cueste más que un disgusto. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Contaba el municipio que había una serie de indicadores que inclusive no medían la calidad, como por ejemplo, uno de ellos decía que el conductor tenga licencia profesional, y ha explicado el Cabildo que eso no es parte de la calidad del servicio, sino que es una norma obligatoria y básica que tiene que tener toda persona que se dedique a conducir un transporte público. Entonces, eso no es lo que se tiene que medir, sino estos aspectos, de que no esté tan llena, de que cumpla los horarios, de que esté en buen estado, de que cuando se sube el usuario pueda tener un traslado cómodo y sobre todo seguro, que es otro problema que han dicho muchas personas que utilizan los buses en toda la capital. Totalmente para que pueda subirse el pasajero. Que también es un problema y recordemos, y a mí me ha pasado y como anécdota personal, que me he subido en buses repletos con muchísima gente y que toca ir colgado. Eso es prohibido y es peligroso. Todo eso hay que impedirlo y hay que evitarlo. Muy bien, y claro, hay que también recordar lo que ha ocurrido en administraciones pasadas. Se ha tratado entonces, como tú bien lo dices, ya de poner estos indicadores que puedan tal vez fiscalizar incluso pues del servicio de transporte público aquí en la capital. Recordemos incluso en la administración de Mauricio Rodas que se exigía que se revise pues el costo del pasaje, se puso un parámetro para que el municipio pudiese dar una especie de bono a cada una de las unidades si es que cumplían estos parámetros. Fue muy cuestionado porque no había el suficiente personal para poder estar pendiente de que se cumpliera en cada una de las unidades. Luego ya pasamos a una ordenanza para la administración de Jorge Yunda en donde se dijo que asimismo pues se estaba revisando el incremento del pasaje y no hace más de 2 años se ha incrementado el pasaje, pero evidentemente y como ya hemos escuchado en varios testimonios, los ciudadanos siguen teniendo quejas, siguen teniendo muchísima este mal servicio de parte del transporte público y ahora el cuestionamiento es si es que hay indicadores, ¿va a haber los funcionarios suficientes para poder fiscalizarlos? ¿Va a haber los funcionarios suficientes para que se pueda, en todo caso, y de ser el caso, sancionar al servicio de transporte público? Habrá que ver entonces cómo funciona más adelante. Bueno, y la alternativa de transporte público urbano que tendrá la capital en los próximos días, esperado, es el Metro de Quito y tiene habilitadas ya 4 estaciones para que la ciudadanía pueda adquirir esta tarjeta de la ciudad que servirá como un método de pago para este sistema de transporte. El proceso toma alrededor de 3 minutos.
La ciudadanía puede realizar la creación de la cuenta de la ciudad para el pago del Metro de Quito. En 4 de sus estaciones, quienes acudieron resaltaron que fue un proceso rápido. ¿Cuánto tiempo te tomó realizar este registro? Muy rápido, 1 minuto creo máximo. Sí, muy ágil, rápido, no me he demorado mucho. ¿Qué método va a utilizar? Entiendo que el teléfono sea lo más práctico, más fácil, como uno anda a llevar el teléfono siempre. El horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las estaciones habilitadas de Labrador, Iñaquito, San Francisco y Quitumbe. El único requisito es llevar la cédula de ciudadanía física. Quisimos comprobar personalmente el proceso y nos acercamos de la estación de San Francisco. Buenas tardes, bienvenida al Metro de Quito. ¿En qué le puedo servir? Buenas tardes, ¿me ayuda a crear mi cuenta de la ciudad? Claro, perfecto. Permítame su cédula, por favor. Dame su número de celular y su correo electrónico. Ya tiene la cuenta creada y su cédula vinculada como medio de pago. A partir de la primera semana de diciembre ya puede realizar las recargas. El importe que usted recarga en su cédula no caduca. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, mencionó que tras la creación de la cuenta de la ciudad se entregarán 300.000 tarjetas. De estas 300.000, 200.000 son tarjetas de fácil acceso. Estas son tarjetas más emergentes para que no tengamos aglomeración en la entrada del Metro de Quito. Y estas tienen un QR al que usted le acerca al validador y se le abre. Y para el 25 de noviembre ya estará lista la aplicación móvil, donde será otra forma de recargar saldo para poder comprar pasajes. De esta forma, el 1 de diciembre la ciudadanía podrá viajar al Metro de Quito pagando la tarifa de 45 centavos con su cédula de ciudadanía, la tarjeta de la ciudad, la aplicación móvil o en efectivo. Manuela Bedón, Noticias 7.